Así que les explico de qué se trata la enseñanza de hoy. La idea es que captemos cómo tanto en el pasado como en el presente, los que Pablo llamó la mal llamada ciencia, que esa palabra ciencia significa conocimiento, siguen haciendo idénticamente la misma labor destructiva. Se les conoce como los gnósticos. Los gnósticos no son nuevos. Los gnósticos tienen mucho tiempo que surgieron en el mundo y sobre todo surgieron inclusive casi a la par, se puede decir, de la iglesia. Cuando la iglesia nació, los 3 primeros siglos del surgimiento de la iglesia del Señor, los gnósticos como que florecieron, el trigo y la cizaña allí juntos. Inclusive algunos piensan que Simón el Mago, que aparece en el libro de los Hechos, era un gnóstico. Entendiendo por esa palabra gnóstico, conocimiento. Era un conocimiento perverso, humanista, que no se ciñe para nada a la voluntad perfecta y agradable de Dios, o sea, el conocimiento que viene de Dios, sino que pervierte las Escrituras, y ellos se mimetizaron entre los cristianos, de tal manera que Pablo los combatió fuertemente. Cuando se alegorizan las Escrituras, se pervierte el sentido de ellas. Alegorizar significa que alguien lee la Escritura y no la interpreta literalmente como está el sentido que Dios quiere y por el cual se escribió aquello, se pervierte. No se interpreta como Dios dijo, sino que vienen las personas y dicen, esto aunque dice así, lo que quiere decir es esto. Eso es alegorizar. Vamos a ir observando cómo entonces ellos en el pasado y en el presente en realidad concuerdan en el punto en el cual ellos todavía siguen haciendo daño a la iglesia, pero también sobre todo al mundo entero. A todas estas, el tema que hoy voy a tratar con ustedes no es de esos que son fundamentales, que son columnas, como solo fe, solo Cristo salva, temas que si una persona los niega, corre peligro su salvación, porque son temas pilares de la fe y del fundamento que Cristo nos dejó a través de los apóstoles y en su Escritura. No, no es un tema de esos. Hay personas que se pueden salvar si no creen esto, como hoy va a ser explicado, ¿no? Se pueden salvar, no hay problema. Pero digo que si nosotros tenemos una bendición completa revelada por Dios en las Escrituras, en sus 66 libros, pues sería mejor retener la bendición completa y no dejarnos robar de a pellizquito lo que Dios nos ha dado. Entonces un poco eso es la idea, ¿no? Vamos a desvelar este asunto y vamos a ver por qué ella no es tan vieja. En 1 de Timoteo vamos a leer el capítulo 6, los 2 últimos versículos, que son 20 entonces y 21. Leemos en el nombre del Señor de la siguiente manera. Pablo le dice a Timoteo esto: Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Así concluye Pablo esta carta, ¿no? Fíjense que dice que algunos, escuchando esas vanas pláticas de esta falsamente llamada ciencia, se desviaron de la fe. O sea que estamos hablando de algo que no es de desecharse así como así. Es una cosa importante. Ahora, algo hay que dejar muy claro, que Pablo no se estaba refiriendo a lo que hoy nosotros comúnmente conocemos como los científicos. La ciencia de hoy no es igual en un sentido a la que Pablo se estaba refiriendo, sino que Pablo estaba combatiendo a los llamados gnósticos, es decir, aquellos que aseguraban que no hacía falta tener fe, que no era Cristo la gracia salvadora, sino que
ellos tenían la capacidad, estos maestros falsos, de irle transmitiendo conocimientos a ellos que les conducirían a ser salvos, que no era posible, aseguraban estos falsos, salvarse si no se tenía conocimiento. Por eso Pablo les dijo, no es por obras, es por fe, para que nadie se gloríe. De tal manera que si se aceptaba eso, se estaba diciendo que la salvación de las personas era porque acumulaban mucho conocimiento. Pero el peligro, tome nota, de los gnósticos de hoy, de la mal llamada ciencia, es que ellos se han mimetizado. Hoy en día ellos están en distintos campos u ocupaciones. Ellos son, por ejemplo, hoy los que son llamados científicos, académicos, catedráticos, cineastas, filósofos, grandes escritores de obras, dramaturgos. Entonces, tenemos esta clase de personas. Hoy más bien la ciencia, la que llamaríamos, como Pablo la denominó, la mal llamada ciencia, vendría a ser esta clase de personas. Este grupo, este segmento de personas que están en la sociedad de distinto país, en todos los continentes del mundo, ellos están haciendo la labor, pero con la diferencia grande, notoria, de que aquellos hombres de la época de Pablo no contaban con la tecnología y el poder mediático que tenemos hoy en nuestros tiempos. Aquellos no contaban con computadoras, no tenían internet, no tenían GPS, satélites artificiales alrededor de la Tierra, telescopios grandes de gran potencia para observar el universo como el Hubble, entre otros. No tenían las naves tripuladas que salen al espacio y no tripuladas. No tenían acceso a los trenes de alta velocidad y los aviones supersónicos, en fin. No tenían el internet, no tenían la comunicación, la red global, la WWW, no la tenían a su disposición, sino imagínense el daño incalculable que ellos hubieran hecho desde hace siglos atrás. Pero estos la tienen. Y entonces ellos, hoy en día, hacerle daño a la sociedad es relativamente pero muy fácil. Y hacer desviar de la fe a los creyentes, si no a todos, a algunos, ponerlos a dudar o a pensar cosas erróneas que no están entonces así en las escrituras, pero que se lee por aquí, se lee por allá, y como hay un acceso fácil a mucha información y no toda es fidedigna, no toda es buena, entonces ahí el peligro. Y por eso el daño es muy grande. Hoy vamos a conocer 4 nombres más uno que son claves. Porque voy a hablar hoy de 2 teorías contrapuestas. Pero ¿quiénes son sus protagonistas y cuáles son sus argumentos? Cuando nosotros observamos la televisión, ustedes quizás les gustará alguna vez observar National Geographic, Discovery Channel, en fin, y ahí pasan muchos temas científicos, pero la mayoría de esos temas son de la mal llamada ciencia. Porque el tema que hoy voy a hablar, cuando digo ella no es tan vieja, es la Tierra, el planeta Tierra, al cual los de la ciencia le atribuyen millones y hasta llegar a billones de años. Y hay, por supuesto, la teoría contrapuesta que le atribuye muchísimos menos años y cada uno tiene su propio argumento. Nosotros sencillamente vamos a analizarlo un poco. No es un tema exhaustivo porque el tiempo no se presta para eso, pero sin embargo quedará el gusanillo allí en ustedes si ustedes terminan de hacer sus investigaciones. ¿Les parece? Sí me están entendiendo, ¿verdad? Bueno, estos 4 hombres de los que voy a hablar más uno son claves para poder entender la historia. Estoy refiriendo en primer lugar a un hombre que se llamó James Ussher. James Ussher fue un hombre, un obispo anglicano del siglo XVII. Estos hombres que voy a mencionar vivieron entre los 5 en 3 siglos, 17, 18 y 19. En el siglo XVII había prácticamente un acuerdo
bastante completo de que los datos bíblicos eran confiables. Del relato de Génesis era completamente confiable. Entonces nos ubicamos en el siglo XVII y vemos a James Ussher escribiendo una obra que se tituló La cronología de la Tierra, y estaba basada en los datos bíblicos. De tal manera que James Ussher, un obispo anglicano de origen escocés, él afirmó en esa obra que la Tierra tiene, para cuando él escribió, 5.500 años. Hoy ha transcurrido siglos y hoy decimos que la Tierra, bíblicamente, por las Escrituras, debe tener unos 6.000 y un poco más de años. Ussher dijo que la cronología de la Tierra es esta: 2.000 años desde que Adán fue creado por el Señor hasta el diluvio de Noé. 2.000 años más desde el diluvio de Noé, cuando las aguas descendieron, hasta la aparición del Mesías en Israel. Y 2.000 años desde que el Mesías ascendió a los cielos hasta el tiempo presente. Se basó en ello en los datos que nos proporcionan las Escrituras, los cuales no estaban en ese tiempo en discusión, no habían sido puestos en duda por nadie en la sociedad de esa época, del siglo XVII. A James Ussher, con su cronología de la Tierra basada en los datos bíblicos, le siguió otro hombre que se llamó Georges Cuvier, un francés. Era un naturalista. Un naturalista para esa época era una persona que se ocupaba de las ciencias naturales, estudiar la naturaleza. Y este hombre, con la influencia de Ussher, Cuvier escribe la teoría del catastrofismo. Y este hombre, Cuvier, pues no negó con su teoría lo que ya Ussher había declarado en su obra, la cronología del planeta Tierra. A Ussher le siguió Haddon. Era un hombre también de origen escocés, pero este hombre iba a dar pie para una teoría que entraba en confrontación con el catastrofismo que había escrito su antecesor. Entonces James Haddon viene y escribe una teoría que se llamó el uniformismo, también lo llaman uniformitarismo. Y este hombre es el primero que le atribuyó a la Tierra antigüedad. Fue el primer hombre que dijo: la Tierra es muy antigua. Ahora bien, bajo esa influencia surge un cuarto hombre. No olviden que les dije 4 hombres más 1. Los 5 fueron claves para todo esto que estamos hablando hoy. Surge un hombre que se le llamó Sir Charles Lyell. Este hombre fue prominente en realidad. Fue un científico, fue un geólogo, pero este hombre avanzó mucho más. Él perfeccionó la teoría del uniformismo. Él la perfeccionó, tanto que recibió más reconocimientos que el propio Haddon, que el antecesor de él, y escribe una obra, tomen nota de esto, que todavía su influencia sigue estando presente. Por eso la importancia de hablar de estos temas también en la iglesia. Él escribe un tema, un libro que se le conoció Principios de la Geología. Entiéndase geología como la ciencia que estudia el relieve de la Tierra, su antigüedad, su historia, como su transformación. Ellos estudian todo lo que tiene que ver con la Tierra, los geólogos. Los pensamientos que plasmó Lyell en su obra Principios de la Geología influyeron tanto en su generación que un hombre, y este es el quinto entonces, que se llamó Charles Darwin, le sirvió esas ideas plasmadas allí en Principios de la Geología para escribir su famosa y nefasta obra que se titula El origen de las especies, que ustedes la habrán escuchado, los muchachos, quizás en las aulas de educación media y universitaria. El origen de las especies.
muy conocido por los estudiantes. De la obra El origen de las especies, que fue escrito por Charles Darwin, ¿cuál es lo perverso que hubo en esa obra que escribió Charles Darwin, influenciado por los antecesores de él? Bueno, que la obra de la evolución de las especies niega la creación especial de Dios. Estamos hablando de lo que hoy denominaríamos la mal llamada ciencia, que en vez de ayudar al hombre a acercarse a Dios y a tener confianza en la palabra que Él nos dejó escrita, lo que hace es confundirlo, lo que hace es alejarlo en vez de acercarlo. Y el evolucionismo es una teoría que, dicho de una manera sencilla, Darwin dio a entender que las especies fueron mutando una con la otra y que en medio de una de ellas había una transición que se le llamó después el eslabón perdido. En el caso del hombre, no encuentran el eslabón perdido, que es esa transición entre el mono, para que del mono surgiera algo tan esplendoroso como es la creación de Dios, el hombre y la mujer. Declaró Darwin que las especies fueron mutándose e inclusive llegaron a decir, y todavía lo afirman, que los dinosaurios mutaron en aves. Y de ahí, por ejemplo, el pterodáctilos, que ellos dicen que antes era un reptil. Pero lo peor y lo máximo de la perversión fue cuando Darwin se atrevió, y los evolucionistas lo mantienen, a decir que el hombre es el producto de una mutación genética y fenotípica del mono. ¿Qué les parece? Se están dando cuenta de este asunto, ¿no? Paso al segundo punto para definir en qué consiste cada una de esas dos teorías, tanto el catastrofismo como el uniformismo. Yo sé que este tema, estoy clarísimo, estoy consciente de que no es fácil explicarlo. Pero son importantes porque forman la historia de cómo sucedieron las cosas y por qué estamos hoy donde estamos parados. Y por qué hoy a la Tierra se le atribuyen billones y billones de años. ¿Y eso qué importa? Dirá alguno, si tienen billones y billones o no de años. Bueno, importa en el sentido no de la salvación del alma, pero sí importa en un sentido en que si nosotros no averiguamos bien esto, también seremos llevados a tener un error en cuanto a lo que la palabra de Dios realmente nos está revelando. Y es como robarnos la bendición de a pellizquitos, digo yo. Hay que conservar la bendición completa. Entonces, vamos a hablar de estas dos teorías. La teoría del uniformismo es esta. Ellos aseguran que los cambios geológicos y biológicos, es decir, los cambios que se han producido en la Tierra, son como causa el paso gradual de los años. Lenta y gradualmente la Tierra ha ido sufriendo sus cambios sin que haya mediado eventos catastróficos. Para nada ellos aceptan el diluvio. El catastrofismo es lo contrario. El catastrofismo es la teoría que defienden los creacionistas. ¿Quiénes son los creacionistas? Son los que creen en las Escrituras, creen en la creación especial de Dios, que el hombre fue creado por Dios y todas las cosas fueron hechas por Él. Por lo tanto, los argumentos de los creacionistas son respaldados por las Escrituras. Entonces, el catastrofismo asegura que los mismos cambios de los que habla el uniformismo y que dice que se han producido lenta y gradualmente, sin que hayan mediado hechos catastróficos como el diluvio, los catastrofistas dicen que no, que es al contrario, que los grandes cambios que se han suscitado a través de los tiempos han sucedido como consecuencia de catástrofes. De ahí el catastrofismo. Y, por supuesto, los defensores de esta posición, entonces, creen que el diluvio existe. O sea, que el diluvio fue un hecho real, porque no hay otra manera de poder explicar cómo esos cambios se suscitaron sin que la Tierra tenga ese montón de años que le atribuyen. Ahora, ¿por qué a los uniformistas les conviene aumentarle la edad a la Tierra?
Bueno, porque la evidencia científica, todo lo que se ha estudiado y todo el vestigio de pruebas que hay en la Tierra, no apunta sino a una sola cosa. La Tierra en realidad tiene la edad que la Biblia dice, y no ese montón de años. Pero las teorías de ellos se caen ante la evidencia de que no se necesita muchos años para que la erosión haga de repente un cambio repentino. Por ejemplo, en 1980 hay un volcán que se llama el St. Helens, Santa Elena en idioma español. Y lo que allí sucedió dejó estupefactos a mucha gente, porque hubo un cambio, ¿saben en cuánto tiempo? Un cambio de relieve topográfico, geológico del entorno de ese volcán. En un solo día, ese volcán hizo una violenta erupción. La explosión fue tan violenta y la gran cantidad de lava incandescente con líquido que emanó por su cono y que se vertió así por el valle que había allí, hizo un enorme cañón parecido, no con la misma dimensión, pero respetable, de más de 27 kilómetros de largo, abrió una hondonada así y dejó entonces así semejante como el cañón de Arizona, de unos 27 kilómetros de largo y unos 47 metros de alto. Y cuando todo ese material se secó, los científicos se quedaron, como les dije, sorprendidos, porque cualquiera que ve eso dice, esto tiene millones de años que se formó. En un solo día se formó un cañón. ¿Qué les estaba diciendo papá? No es lo que ustedes dicen. Yo hice mi creación en 6 días. Entonces las teorías de ellos, los evolucionistas, se les caen. La evidencia está presente ante ellos de que sus argumentos en realidad no se sostienen. Finalmente, y aquí vengo a un punto crucial, surgieron algunos ideólogos que trataron de conciliar a los dos, tanto los que creen en el creacionismo, que es que Dios hizo su creación especial, como los que la niegan, uniformistas y catastrofistas. Surgieron unos que quisieron conciliar las dos teorías y juntarlos. Y entonces se les ocurrió algo. Dijeron, los dos tienen razón, tanto los unos como los otros. Pero lo que pasó es esto, que cuando Dios hizo su creación, se fueron a Génesis, la teoría de la brecha, e inventaron esto, que Dios había hecho una creación preadánica. Ve hasta dónde le llega la mentalidad, la perversidad de ellos, para poder meter allí el montón de años que la tierra no tiene. Entonces dijeron, aquí lo que pasó, señores, fue esto. Dios hizo su creación y la hizo bien. Pero Satanás vino y se rebeló. Y ubican la caída del diablo del cielo a la tierra fue en ese tiempo. Entre Génesis, verso 1 y verso 2. Ahí lo cortan y meten ellos lo que se le denomina como la brecha. Esa brecha ellos le ponen allí cualquier cantidad de años que le quieran poner. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que recrear de nuevo, según ellos, toda la creación. Como la ciencia, científicamente no pueden ellos probar su teoría, se les ocurrió esta. Y nada más que utilizando las escrituras. Pero, ¿qué pasa? Todo eso es completamente improbable. Porque entonces estaríamos hablando de lo siguiente. Estaríamos hablando de que el pecado no entró al mundo por un hombre, sino por Satanás. ¿Qué dice la Escritura? Vayamos aquí a la Escritura. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Allí dice lo siguiente. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre, ¿cómo se llamó? Adán. En el verso 45 dice eso. En el verso 21 de ese mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, ¿qué dice? Dice, porque por cuanto la muerte entró por un ¿qué? Por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 15, que la muerte entró por causa de un hombre. Si alguien acepta la teoría de la brecha de los científicos evolucionistas, estás diciendo que la muerte y la destrucción entró no por un hombre, entró por Satanás.
Y la Biblia dice que la muerte entró por un hombre. Y que ese primer hombre tiene nombre. Se llama Adán. Y si Adán fue el primer hombre, entonces ¿cómo se llamó el preadánico? Porque si tú dices que existió un hombre preadánico, ¿dónde está el nombre de él? No aparece en la Biblia. Si no aparece en la Biblia, nunca existió. Si hubiera existido ese hombre preadánico, es decir, un hombre antes de Adán, Dios hubiera puesto su nombre allí. ¿No creen ustedes? Porque Dios no es Dios de confusión. Dios está clarísimo. Entonces Dios hubiera puesto el nombre de ese hombre allí. Y jamás hubiera dicho que el primer hombre fue Adán. Porque entonces existió luego uno antes de ese. Lo otro, ¿cómo se les cae su jugada? Se les cae su teoría de la brecha. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, verso 31, dice esto, que después que Dios hizo su creación, vio que toda era buena en gran manera. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Ustedes creen, pregunto, que un Dios sabio, inteligente, todopoderoso, como el nuestro, gloria a su nombre, sentados o parados sobre un gran cementerio de hombres, de restos de hombres, de plantas, de árboles, de montañas, de todo destruido, se va a parar y a decir, esto es bueno en gran manera? No, no lo haría. Porque si hubo una brecha y luego hubo una destrucción por causa de Satanás, Dios parado sobre toda esa destrucción no iba a decir que su creación era buena en gran manera, porque había sido destruida. Ahora, ¿en presencia de qué estamos en realidad? ¿La tierra llegó a estar vacía y desordenada? No, señores, la tierra no llegó a estar vacía y desordenada. Estaba desordenada, estaba vacía. Dios estaba en un proceso de creación. Estaba vacía. No estaba el hombre todavía. No estaban los animales. No había puesto Dios las cosas en orden en su lugar. Vean, el texto original en hebreo lo que dice es esto. Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra no tenía forma, ni había nada en ella que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva. Aleluya. Claro, lo que la palabra de Dios nos está describiendo es un proceso de creación paso a paso. Y en el momento en que la Escritura dice que la tierra estaba vacía y desordenada, no es que llegó a estar vacía y desordenada, que es lo que pretenden los evolucionistas decir para meter la brecha allí y decir que hubo un hombre preadánico. La Escritura no declara absolutamente nada de eso. Con la brecha ellos pretenden también negar que Dios tiene poder para haber hecho su creación en 6 días literales. Nos están queriendo decir los evolucionistas que Dios no tiene poder para hacer las cosas instantáneamente. Pero cuando tú y yo leemos el libro de Génesis, encontramos que ahí hay una palabra en el hebreo original que es Yom. ¿Qué dice, por ejemplo, el 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fíjese lo que sigue. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Un día. Si allí hubiera millones de años, evidentemente Dios no hubiera dicho, fue la tarde y la mañana, porque cuando tú hablas de la tarde y la mañana, es porque tienes en mente un horario. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos en la mañana. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos en la tarde. Bueno, él dijo, fue la tarde y la mañana, un día. Y la palabra utilizada es Yom. Yo digo que Dios tiene poder. Y que Dios sí hizo su creación en 6 días, literales. Total, Él tiene poder. Cualquier cosa la puede hacer en un día. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora vamos a entrar ya en la parte prácticamente conclusiva de este tema, que es qué hay en el fondo de este asunto. En el fondo de este asunto, mis hermanos, lo que hay es un conflicto de intereses. Por un lado, están los que niegan la creación especial de nuestro Dios, que son los evolucionistas, los seguidores del origen de las especies, que el hombre desciende del mono, y que ellos se niegan definitivamente a aceptar que Dios es el creador. Se niegan a aceptar, por supuesto, la creación de Dios. Las evidencias científicas
apuntan hacia que Dios lo que escribió es así. Y que la tierra es mucho más joven. Que la tierra tiene la edad que dice la Biblia. Y no ese montón de billones y billones de años. Eso lo escucha usted todo el tiempo. Cuando usted ve algo, National Geographic, Discovery Channel, las revistas muy interesantes, donde quiera usted ve un animal, encontraron, tiene millones y billones de años. Pero todo tiene una razón de ser, y es lo que hoy yo estoy dejando claro aquí. Todo tiene una razón. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Por qué el empeño en ponerle ese montón de años a la tierra? Para negar la Escritura, para negar el poder de Dios. Que a Dios le tomó millones y millones de años hacer su creación. Y en cierta forma eso es poner a dudar a nosotros de la eficacia y el poder de Dios, para hacer las cosas como Él quiere y ya, instantáneamente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ese conflicto de intereses está allí porque ellos no quieren reconocer. Vean, hay varias razones por las que ellos niegan esto, niegan el poder y la eficacia de Dios. Esas razones son no de índole científico. Existió un hombre que fue el primer presidente de la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? La UNESCO es una institución muy importante a nivel mundial. Está en Francia. Y esa institución es un organismo que tiene que ver con la educación, la ciencia y la cultura a nivel mundial. Y el primer presidente de esa institución llamada la UNESCO se llamó Julian Huxley. Cuando usted conoce quién fue Julian Huxley, usted ve que fue nieto de Thomas Huxley. Y a su vez ese hombre fue un ferviente evolucionista y su nieto también. Hablamos del año 1945. Y Julian Huxley, lo que me llama la atención, y por eso lo menciono, en una entrevista que le hicieron en una emisora de radio, le preguntaron lo siguiente: ¿por qué la teoría de la evolución se hizo tan popular y fue aceptada rápidamente? Bueno, para sorpresa de los que oyeron en ese entonces, y para mí, cuando me entero de su declaración, no dijo que es que las pruebas científicas apuntan a que la creación fue por la evolución. No, él no dice para nada de eso. Dijo esto: la aceptamos rápidamente porque no se entrometía en nuestras prácticas sexuales. Eso quedó asentado. O sea que ellos defienden, es una posición muy personalista. Ellos no quieren enfrentarse a un Dios. Por eso prefieren crear todas estas falacias, por eso prefieren entrar todo el tiempo en contradicción con la creación de Dios revelada en su palabra, y con eso caen en condenación como Pablo lo escribió. Que toda la creación da testimonio, porque todo lo revelado por Dios es para que los hombres vean y comprueben que Dios hizo toda su creación. Pero profesando hacerse sabios, dice la Biblia, se hicieron necios. Pero lo hacen a propia conciencia, sabiendo que no tienen la razón, pero quieren sostenerse porque por una parte no quieren reconocer a Dios. Reconocer su obra es reconocer a Dios. Si reconocen a Dios, son culpables de su pecado y no se quieren hacer responsables de su pecado. Por eso es la razón de esta controversia. Por eso es que digo, ella no es tan vieja, ella es más joven. Aleluya. Ahora, quiero concluir con lo siguiente. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las vanas pláticas y profanas conversaciones. Hoy en día, nosotros tenemos a los hombres de la mal llamada ciencia con una plataforma mediática que tienen ellos. Si tú te plantas en el televisor a escuchar sus vanas pláticas, enseñanzas, estamos contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. Y no es tanto que los escuchemos, sino que lo creamos sin analizarlo realmente, a ver si tienen o no tienen razón. Eso fue lo que yo hice. Yo analicé sus vanas palabrerías, sus pláticas falsas, y descubrí que eran y son unos mentirosos. Los del pasado y los del presente.